Ante todo, muchas gracias por haber venido. Sé que en Murcia hoy hay muchas cosas y estamos en el cuarto encuentro del Círculo de Interiores con un viejo conocido del CENDEAC. Ya había venido 2 veces Alberto, una vez al curso de Introducción al Arte Contemporáneo, al quinto, estamos en el 9º, hace ya muchos años que vino, y otra vez a hablar sobre zombies, ¿no? Y las 2 veces, bueno, quedó, como suele decir, el pabellón muy alto, es una garantía de calidad, y fue uno de los primeros nombres que me propuso Miguel Mesa del Castillo, el director de este año del curso, para hablar de un tema que, bueno, que le es muy grato a Alberto, que es el tema del interior, de las cabañas, y de hecho él fue el comisario de esta exposición, Cabañas para Pensar, que, bueno, que finalmente surgió este libro, esta publicación, que quedó como fundamental para el tema, y por lo tanto era necesario tener esta perspectiva más en un tiempo como el actual, en el que el refugiarse, el reconstruirse una cabaña, un espacio propio, está cada vez más de moda. Voy a ser muy breve porque simplemente voy a, para los que no los conozcáis, a hablar un poco del currículum de Alberto, porque a pesar de su juventud, yo le decía que era el más brillante de su generación, el ensayista, y él me dijo que qué generación es esa, que ya es un viejuno, o sea, que es del 66, pero sin embargo es una generación que brilló en España, la primera generación que estudió en el Instituto de Estética, que fue una iniciativa pionera, y bueno, es doctor en Filosofía por la Autónoma de Madrid, profesor titular de Estética en Vigo, y ha sido de todo, digamos, ha sido crítico, ha sido comisario, ha sido también un comisario del Pabellón de Venecia en la 52, me parece que fue, ¿no? De la exposición de Hannover, de una serie de exposiciones, y desarrolló durante 4 años su trabajo como director de la Fundación Louis Seoane, donde hizo exposiciones y proyectos importantísimos, la exposición sobre estéticas de la animación, etcétera, etcétera. Lo que hay que destacar cuando se invita a un pensador es evidentemente su bibliografía. En este sentido, Alberto ha publicado muchísimos libros, todos del máximo interés. Tengo que entonar un mea culpa, en el CENDEAC no tenemos todo, hemos prometido comprar todos. Él ha donado hoy 2 que no teníamos, pero bueno, resumo un poco sus publicaciones. Maurice Blanchot, Una estética de lo neutro, Semillas del tiempo, La inflexión postmoderna, Los márgenes de la modernidad, Belleza del otro mundo, que fue uno de los primeros infraleves que publicaron aquí, que estaban Pedro y Miguel Ángel, la monografía sobre James Casavere, Paisajes fotográficos entre Dios y la topografía, Ser y no ser, figuras en el dominio de lo espectral, que edité yo mismo, Las horas bellas, escrito sobre cine, El negro teatro de John Morder, Cuerpos a la deriva, Alegrías de nada, y a punto de salir, ya de hecho en la imprenta, La ciudad desnuda sobre George Perec. Bueno, aquí hay material del bueno. Yo os recomiendo de verdad que abordéis, los que no hayáis leído algún libro de Alberto, porque su escritura es una escritura fascinante, nada aburrida, siempre esto me interesa decirlo, profunda pero a la vez muy transparente, lleno de derivas, lleno de tentáculos. No son libros que hablen de una cosa, hablan de 10.000 millones de cosas, ¿no? Él dice que este último libro, La ciudad desnuda, es el más loco de los que ha hecho, y tengo curiosidad por leerlo, ¿no? Porque realmente todos son muy locos, todos son muy locos. Y bueno, nada más, dejaros con él y comentaros que finalmente Jordi Colomer, que sabéis que su conferencia se anuló por un problema de salud, lo recuperamos y viene el día 6 de junio. Los que estáis en el WhatsApp de Miguel os enviará información, en la web pondremos también el aviso, pero es el 6 de junio, que es un jueves. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier y Miguel, y especialmente también al CENDEAC y a todo el personal que trabaja en el CENDEAC, que han sido siempre muy amables. Y efectivamente, esta es la 3ª vez que vengo ya aquí al CENDEAC, a Murcia, me siento casi como en casa. Y de hecho vamos a hablar un poco de eso, de qué significaría sentirse como en casa, si se puede sentirse alguien ya como en casa, si existe esa posibilidad de la intimidad o si nunca ha existido esa posibilidad. Y eso es un poco lo que me gustaría desarrollar. Y nada, os agradezco a todos que estéis aquí, especialmente además a algunos amigos que he visto antes, que les agradezco especialmente. Bueno, me gustaría empezar, para dar un poco el tono, con una declaración de la escritora Marguerite Duras en el año 85. Está ya Marguerite Duras muy mayor y le preguntan cómo se imagina ella que va a ser el año 2000. Y esta es la declaración que hace Marguerite Duras. Dura muy poquito, 1 minuto y medio. Vamos a verla.
Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. Bueno, en todo caso resumo un poco lo que decía Marguerite Duras. Se imagina un año 2000 tremendamente distópico, en donde bueno, todos estaríamos ahogados por la información, no podríamos ni siquiera ya comunicarnos unos con otros por el exceso de la comunicación, ni siquiera nos atreveríamos a viajar porque lo tendríamos todo tan fácil que en 8 horas podríamos recorrer el planeta, entonces nuestra pereza nos impediría ya desarrollar el viaje. En fin, una sensación verdaderamente de distopía total, ¿no? Entonces se le ocurre, al final de este minuto y medio, ella misma se relame imaginándose esa situación ya apocalíptica, ¿no? Entonces dice, me imagino al último hombre perdiendo ya la conexión con el todo y en ese momento el mundo desaparecerá, pero pasado mucho tiempo surgirá otra vez un primer hombre que volverá a leer, empezará una lectura en solitario y el mundo se reiniciará, ¿no? Esa es un poco la idea de esta charla de la Duras. Bueno, pues lo dejamos ahí para más adelante si procede. Bien, Duras hablaba de ese último hombre, ¿no? En un sentido casi nietzscheano. Hablaba también de que nos salvaría la lectura, es decir, que el mundo se renovaría por este primer lector y que en este mundo de comunicación imperativa, tal vez la lectura fuese el último refugio que la sociedad podría encontrar. Bueno, lo dejamos si acaso para más adelante, este tema de la Duras y el tema interesantísimo de la lectura con el que me gustaría acabar, ¿no? Empezaré hablando de este carácter invasivo al que se refería la Duras. Ella se imagina ese siglo XXI como un siglo sometido a esta invasión comunicacional, ¿no? Bueno, pues Nietzsche, que es un individuo que estuvo buscando pues prácticamente toda su vida refugios, ¿no? Andaba de pensión en pensión, tratando de encontrar el lugar adecuado, el lugar perfecto para poder pensar y para poder caminar. Bueno, Nietzsche se quejaba ya de que la vida en su tiempo, en ese último tercio del siglo XIX, se estaba poniendo en peligro por el exceso de estímulos. Decía, el hombre está respondiendo a demasiados estímulos. Y Deleuze, que fue toda su vida bastante nietzscheano, hay un momento en el que subraya esta misma idea del exceso de estímulos. Dice Deleuze que una vida que solo se limitase a reaccionar sería una vida enferma. Una vida que se limite a reaccionar es una vida enferma, donde sin duda está Nietzsche detrás, ¿no? Pero claro, yo creo que Deleuze pensaba en la idea de reaccionar cuando
esta invasión de estímulos, esta invasión de informaciones, se convierte efectivamente en algo que ya no nos afecta, en algo que nos ahoga, en realidad, ¿no? Y que se convierte fundamentalmente en una agresión, ¿no? Que es en lo que habla también Marguerite Duras, ¿no? De hecho, Nietzsche también pensaba que el corazón de la vida estaba justamente en los afectos, estaba en sentirse uno afectado, ¿no? Pero aquí no hablamos ya de afección, sino que hablamos de agresión, ¿no? de una agresión que interfiere continuamente en nuestra vida, que nos domina la vida, que nos interrumpe, que nos corrompe la propia posibilidad incluso de ser estimulado, de ser afectado, ¿no? En ese sentido hay una declaración de Junger, otro nietzscheano, por cierto, que me parece extraordinaria. Dice Junger, hablando de la casa, esta es una imagen de una película de Buster Keaton de 1920 que se llama One Week, algunos se acordarán, es una película estupenda, en donde nos relata Buster Keaton la vida de una pareja de recién casados que deciden hacerse su casita de recién casados y, bueno, pues un viejo amante de su mujer les ofrece un kit de construcción de una casa, pero para vengarse de su antigua pareja les cambia las instrucciones del kit y entonces la casa sale como salió, tal como la estamos viendo, ¿no? Bueno, pues algo parecido, en cierta manera, dice Junger sobre la casa. Y os paso a leer a Junger. Dice el escritor: la palabra casa era antes la quinta esencia de todo lo sólido y estable. Desde hace mucho tiempo ha pasado a significar una especie de tienda de campaña, pero sin que su morador disfrute de la libertad del nómada. Tan pronto las levantan en el aire, las casas, como las dispersan por millares a los cuatro vientos. Y esto no sería lo peor si, por lo menos, durante algún tiempo, uno pudiese tener la sensación de hallarse en terreno propio e intocable. Pero sucede al revés. El hombre que hoy día tiene el valor de construirse una casa, lo que erige es un lugar de reunión para gentes que caen sobre él a pie, en coche o por teléfono. Llegan los empleados de las compañías del gas, la luz y el agua, agentes de seguros contra incendios, acreedores, hipotecarios e inspectores de Hacienda que fijan el alquiler que tienes que pagar por tu propia casa. Cuando el clima político se endurece un poco más, llegan gentes de otra clase que saben de inmediato dónde encontrarle a uno. Y a estas plagas, termina Junger, a estas plagas se suma la de cargar con la odiosa condición de propietario. Bueno, hasta aquí Junger. Claro, todos en realidad deseamos que nuestra casa fuese intocable, ¿no? Porque nuestra casa es la primera vestimenta artificial de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso todos desearíamos pensar que esa vestimenta artificial es casi una vestimenta natural, inmediata, de nuestro cuerpo. Pero si creemos a la Duras y si creemos al propio Nietzsche, en realidad deberíamos asumir que nuestra casa es un lugar continuamente invadido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, simplemente en nuestra relación con el televisor, ¿no? Nuestra relación con ese extraño aparato al que le concedemos el lugar más importante de nuestras moradas, ¿no? Bueno, lo peor de la televisión no es ya ese ruido sincopado que emite cuando está encendida, ¿no? Esa especie de secuencia infinita de grititos y de muecas que sin descanso nos invade, ¿no? Lo peor incluso es la luz que la televisión emite, esa luz verdaderamente espectral, ¿no? Que he intentado reflejar en esta imagen de una película de mi infancia que algunos recordarán. Javier seguro que sí, que es del mismo año que yo. La película se llama Poltergeist, ¿eh? Es una película de terror en donde las entidades fantasmáticas entraban justamente por el canal televisivo, ¿verdad? Bueno, pues pensemos en esa luz que emite el televisor, ¿no? Cuando vemos a alguien que está mirando la tele, ¿no? Cuando vemos a alguien sentado en su salón delante del televisor, yo siempre pienso en una escena verdaderamente terrible, ¿no? Ese individuo está siendo literalmente bombardeado por esa luz azul, ¿no? Literalmente invadido por esa luz azul, ¿no? Es cierto que la pantalla del ordenador, en cierta manera, es como el hijo de esa pantalla televisiva, ¿no? Pero bueno, al menos la pantalla del ordenador nos permite estar a solas con nosotros mismos, ¿no? Aunque, en fin, las redes sociales parece que han conseguido por fin impedir esa soledad del aparato informático, ¿no? Bueno, en todo caso, sea por la televisión o por otros medios, es verdaderamente terrible que no nos dejen en paz, ¿no? Que siempre quieran que estemos conectados, que lo sepamos todo, que lo conozcamos todo,
que vayamos continuamente a todo tipo de fiestas y de lugares. Diríase, pues, que nuestra tarea fundamental es tratar de resistir a esos estímulos agresivos que parece que se han vuelto la condición necesaria del habitar contemporáneo. Diríase incluso que para mantener nuestra propia salud, para mantener nuestra espontaneidad creativa, lo más conveniente es mantenerse alejados durante cierto tiempo de esas pantallas, de esas conexiones, ¿no? Pero esto no es tan sencillo, ¿verdad? Porque, de hecho, da la sensación de que todos ya hemos metabolizado, todos hemos asumido, todos hemos interiorizado este deseo de conectividad, este deseo de estar en todos los sitios posibles, este deseo de exterioridad, este deseo de totalidad, ¿no? Y nos han hecho creer que este deseo es una especie de curiosidad, una especie de amor por lo lejano, y en realidad es más bien una ansiedad. Se trata de una verdadera ansiedad, que es la de tratar de estar en todos los momentos, en todos los sitios posibles, en todo momento, en todos los lugares. Bueno, no creo que esto sea específicamente contemporáneo. De hecho, ya Goethe, a finales del XVIII, tiene una máxima en la que se queja de esta misma tesitura. Dice Goethe: me veo obligado a considerar como la mayor desgracia de nuestra época, una época que no deja madurar nada, el hecho de consumir el momento siguiente en el momento que está pasando, desperdiciar el día en el día, y así vivir siempre a lo que venga, sin tener nada delante de uno que no se pueda seguir. Incluso tenemos ya periódicos todas las horas del día, se extrañaba ya Goethe de esto. Y no le sería difícil a una persona despierta intercalar aún otros medios, se refiere, por el medio. De este modo, todo lo que cada uno emprende, imagina y hasta incluso lo que aspira a hacer, todo eso es arrastrado hacia el dominio público. A nadie, continúa Goethe, a nadie ya le es permitido tener sus alegrías o sufrir sus dolores, a no ser como pasatiempo para los otros. Y así acabamos por saltar de casa en casa, de ciudad en ciudad, de continente en continente, todo a gran velocidad. Hasta aquí Goethe, de manera que vemos que esto ya viene de lejos, ya viene de antiguo, ¿no? Pero en todo caso sí que es cierto que a nosotros, habitantes del siglo XXI, sí que nos compete esto con una máxima intensidad. Nos compete esta especie de tumulto continuo, de ajetreo, que podríamos denominar ajetreo inmediático, ¿no? Ajetreo mucho más que mediático, inmediático, ¿no? Y que, en cierta manera, a todos nosotros, lo queramos o no, lo pensemos o no, se nos escapa continuamente la vida de la forma en que ya Goethe se quejaba. Que a todos nos resulta muy difícil llegar a aprendernos, a dotarnos a nosotros mismos de una forma, a darle forma a nuestra existencia. Nos limitamos, como diría Goethe, de una forma un tanto penosa, a ir pasando de un caso a otro o de una casa a otra casa, ¿no? Esto ya lo decía la película de Keaton, precisamente, ¿no? Cuando hablaba de estos hogares portátiles, ¿no?, en los que sufría este joven enamorado, ¿no? De manera que la primera respuesta a esta agresión inmediática, a este tumulto inmediático, sería pues la de tomar distancias, la de distanciarnos. Esta sería la primera necesidad, de algún modo distanciarnos. Distanciarnos, para empezar, de eso que se llama malamente también el entorno informativo, ¿no? Que de informativo veremos que tiene bien poco. Pero también distanciarnos tal vez de nosotros mismos. En todo caso, como decía Deleuze, romper las bases de la comunicación para poder tomar perspectiva. Desde esa distancia, poder analizar, poder incluso descansar, poder aprehendernos a nosotros mismos, ¿no? Y especialmente si nos dedicamos al arte, ¿no? Si somos artistas o nos dedicamos a analizar eso que se llama artes visuales, ¿no? Porque nuestra profesión o nuestra dedicación consiste esencialmente en ver. Está basada fundamentalmente en eso, y sin distancia no se ve nada. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? De manera que hay que apartarse del mundo para poder vivirlo y para poder incluso contemplarlo mejor. Esta es una de las razones, creo yo, que ha producido esta fascinación por los lugares del retiro, esta fascinación por las cabañas. Esto es lo que hace que existan tantos habitantes más o menos transitorios, más o menos ocasionales de las cabañas. Las cabañas no son tanto
un irse a los bosques o un escapar hacia lugares selváticos o hacia lugares agrestes, cuanto un lugar para observar e incluso autoobservarse. Las cabañas son fundamentalmente espacios para estar alerta, para leer y codificar signos. Son observatorios, un poco como he traído esta imagen que es, no sé siquiera dónde es, está en un parque en Alemania, pero efectivamente remite muy bien al arquetipo de una cabaña con esa función de observatorio, ¿no? Bien, pues toda morada de este tipo, toda morada de refugio, es antes que nada un observatorio. Porque en realidad lo que está buscando quien hacia allí se acerca es esa necesidad de distanciarse, esa necesidad de estar solos para tratar de tocar lo que Thoreau, el gran escritor de Cabañas, llamaba ya la profundidad de la existencia. En el famoso texto sobre el Walden, el lago Walden, donde él vive durante 2 años aproximadamente, construye su cabaña y escribe su diario, también llamado Walden, hay un fragmento en el que Thoreau lo dice muy claramente. Fui a los bosques, es decir, fui allí al lago Walden, al lado de Connecticut, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Enfrentarme, continúa Thoreau, solo a los hechos esenciales de la vida. Hasta aquí Thoreau. Bueno, vamos a pasar de un poeta a otro. Pasamos de Thoreau a Baudelaire. No tiene nada que ver Baudelaire con Thoreau. Pero Baudelaire es indudablemente el que crea el arquetipo de artista moderno, de poeta moderno. Es el creador del paradigma moderno, indudablemente. Es el creador moderno por antonomasia. Baudelaire fue un hombre que prácticamente careció de hogar. Se le conocen más de 23 viviendas en París en menos de 2 años. Fundamentalmente para escapar de los acreedores, todo hay que decirlo. Pero bueno, Baudelaire también sintió, tal vez es el primero que de una manera muy consciente siente eso que yo aquí quiero denominar carencia de hogar, falta de hogar. Hay un momento en esos textos que se llaman Mi corazón puesto al desnudo, donde Baudelaire reflexiona, una de las muchas veces que reflexiona, sobre lo que es ser un poeta moderno, sobre lo que es ser un creador moderno. Y dice Baudelaire, para mí, los poetas y los artistas modernos son cazadores perdidos en los grandes bosques. Esta es la única razón de que haya traído este cuadro de Caspar David Friedrich, que por cierto es uno de los cuadros que más me gusta de Friedrich, que es un artista que depende del día que me levante, unas veces me gusta mucho y otros días no me gusta nada. Pero este cuadro en especial me parece absolutamente fascinante. El cuadro se llama Cazador perdido en el bosque, precisamente. Bueno, la declaración de Baudelaire es también bastante hermosa y muy triste. Los poetas modernos son cazadores perdidos en los grandes bosques. Yo creo que esta declaración condensa simbólicamente mucho de lo que yo quiero poner aquí sobre la mesa, lo que quiero poner en causa. Para empezar, en esta declaración hay ya el claro sentimiento de exilio, pero si queremos un exilio en abstracto, un exilio incluso de corte metafísico, ¿no? ¿Exilio con respecto a qué? Sentimiento de exilio con respecto a qué? Con respecto a la ciudad de los hombres. Por eso habla de los cazadores perdidos en los bosques. El sentimiento de exilio es en realidad en relación con la polis, en relación con la urbe, con la metrópolis, con la gran urbe. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué el sentimiento de exilio en relación con la ciudad? Porque la ciudad, la gran ciudad, París, el París de finales de siglo, el París de Haussmann, la gran ciudad se muestra indiferente a la creación poética, se muestra insensible, se muestra como una entidad mostrenca, opaca a todas las querencias, a todos los afectos, a todos los estímulos que el poeta quiere manifestar. La ciudad, pues, como sorda al estímulo poético, al canto poético. Esto es lo que creo que Baudelaire destaca. Pero también debemos pensar en los bosques, ¿no?, que están en esta declaración. Los grandes bosques son, sin duda, los lugares originarios, los lugares del canto. Los bosques son los lugares donde las musas pululaban, donde el poeta recibía la solicitud divina. Pero ahora los poetas están perdidos en esos bosques que eran los lugares del numen,
se han convertido para Baudelaire en lugares de errancia, de pérdida, en lugares de aflicción. Los poetas son como cazadores perdidos en los grandes bosques. Yo creo que esta sensación que Baudelaire, tal vez por primera vez, pone negro sobre blanco, va a ser uno de los grandes afectos de lo moderno, del paradigma moderno, uno de los grandes sentimientos, este sentimiento de pérdida de los grandes creadores modernos. Por citar otro, por ejemplo, Kafka, ¿no? En sus diarios hay un fragmento increíble, como casi todos los diarios de Kafka, que es uno de los libros para mí fundamentales del siglo pasado. Y este fragmento que quiero destacar dice así: me marché de casa, Kafka, y constantemente tengo que escribir a casa, aunque hace tiempo que todo hogar se haya desvanecido para la eternidad. Toda esta escritura, su escritura, toda esta escritura no es más que la bandera de Robinson en la cota más elevada de la isla. Otra vez, pues, aflicción, errancia, naufragio, Robinson, ¿no? La figura de Robinson. Bien, este es el paradigma moderno. A eso le tenemos que añadir la provisionalidad de nuestro mundo contemporáneo. Es indudable que el planeta se ha vuelto un lugar de exiliados, de migrantes, de refugiados. Es evidente que en nuestro mundo los hogares ya no pueden ser más que provisionales, para todos, absolutamente ya para todos. Nuestro mundo es un sistema que al tiempo es hiperconectado, está hiperconectado, es tremendamente poroso, incluso absolutamente perforado, pero lo que ha hecho es exteriorizarlo todo, globalizarlo, esta es la expresión de nuestro tiempo, ¿no? Exteriorizarlo todo. ¿Para qué? Para que no nos sintamos nunca en casa, para que no tengamos esa sensación de aflicción y de intimidad afligida. Nadie parece ya soportar el peso de la intimidad, nadie se tiene ya a sí mismo. La intimidad se ha convertido en una carga, se ha convertido incluso en una maldición un tanto kafkiana. Y, por lo tanto, creemos que nos liberamos de esa carga de la intimidad, nos liberamos de esa pesada carga, de esa maldición, convirtiéndola en información, convirtiéndola en chat, publicitándola. Puede que se pueda encontrar también en esta tendencia a publicitarse, a informar y exteriorizar todo, puede que se pueda encontrar en esta tendencia, digo, algo kafkiano. Globalizarlo, informar, mediatizarlo todo, para que no nos sintamos extraños en este estar siempre fuera de casa, en este estar siempre sin casa, para exorcizar esta especie de maldición. Pero en realidad estamos consiguiendo justo lo contrario de este exorcismo. Lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario. No nos sentimos ya parte de nada. No nos sentimos en casa ya en ninguna parte, ya ni siquiera en nuestra propia casa. Zoró, vuelvo a Zoró. Aquí hay una reconstrucción en el mismo sitio donde se supone que estaba la cabaña de Zoró, porque, como sabéis, Zoró, una vez que termina esta experiencia, la desmantela, la cabaña. Y selecciona otro fragmento del Walden. Dice: todas las casas no son sino una suerte de porche a la entrada de una madriguera. Hay algo kafkiano, ¿verdad?, en este fragmento, ¿no? Bien, ¿por qué pensamos que las casas son madrigueras? ¿Por qué el porche es la entrada de la madriguera? No puede ser más que porque la plaza pública es el lugar de la falsedad, es el lugar del peligro, es el lugar de la traición, es el lugar del engaño, es el lugar de la simulación. Y entonces aparece la cabaña, el retiro. La cabaña, el retiro, se convierten en los espacios de la autenticidad. En contraste con la plaza pública, el lugar del simulacro, la cabaña es el espacio de la verdad, de la autenticidad y, por lo tanto, el espacio mínimo y recio de la libertad. Bien, esto no es... Este sentimiento de reivindicar la cabaña en lugar del retiro como el espacio de la autenticidad frente a la plaza pública no es tampoco nuevo. No debemos ni siquiera atribuirnos esa originalidad. Esto ya sucedió en otros momentos de la historia.
Hay un historiador francés muy amigo de Georges Didier Huberman, lamentablemente muerto demasiado joven, que fue Daniel Arás, que a mí me gusta muchísimo, uno de los mayores expertos mundiales en perspectiva del 480, un escritor también extraordinario. Bueno, pues Daniel Arás, que estudió mucho ese siglo, el 480 italiano, se fijó precisamente, pensando en la perspectiva, que es el gran tema en el que se convirtió en el mayor experto mundial, pues Daniel Arás destacaba cómo en el nacimiento del sistema de la perspectiva se producía un cambio tremendamente significativo entre la primera mitad del 480 y la segunda mitad de ese siglo. En la primera mitad del 480, que es donde se descubre la perspectiva, precisamente, la perspectiva sirve justamente para representar los grandes espacios urbanos donde la urbe, donde la civilidad se iba a construir. Por ejemplo, fijémonos en este Rafael, ¿no? Vemos unas bodas y cómo la perspectiva permite que veamos ese acto y ese gesto de implicación de los poderosos en un acto definitivo en su vida. Bien, la ciudad pues se festejaba en la plaza. La ciudad adquiría su sentido y los poderosos adquirían su sentido en esa convivencia en la plaza pública. Se gestaba la comunidad en la plaza y la perspectiva está reflejando ese espacio, está haciendo que la representación de ese espacio se vuelva verosímil, se vuelva de facto verdad. Ahora se destaca que en la segunda mitad, y especialmente a partir de 1470, todo eso cambia. ¿Por qué?, se pregunta. Porque la perspectiva dice que en el inicio, en esa primera mitad de siglo, se había convertido en el instrumento para dotar de un lugar público, un lugar cívico donde se hacía la historia de la ciudad y donde, por tanto, se producía día a día la libertad. Pensemos que eso es Florencia, justamente donde está naciendo la perspectiva. Bien, pues todo eso cambia en la segunda mitad del siglo y entonces toman el poder de esa plaza o de ese lugar público los tiranos, los poderosos de forma tiránica. Entonces la plaza deja de ser el lugar de la ciudadanía, el lugar de la comunidad donde todos hacían la historia y se convierte en el lugar de la mentira, en el lugar del poder, en el lugar de la traición. Y entonces, como recurso para escapar de ese espacio que está corrompido por los tiranos, se descubre el estudiolo, el lugar en donde el intelectual o el noble se retira para alcanzar su mínima libertad. El único espacio posible ahora, en esta segunda mitad del siglo XV, es el estudiolo, tal como lo vemos en este cuadro extraordinario de Antonello de Messina, un cuadro precisamente de 1482, justamente. Bien, un caso ejemplar, analizado por Arase, ¿verdad? La plaza pública ha dejado ya de ser el lugar por excelencia de la libertad y ahora la libertad solo se adquiere en la intimidad del estudiolo, del pequeño estudio. El humanista, el príncipe humanista, tiene pues que recluirse fuera ya de los engaños de la plaza, de las tracas del mundo, fuera del engaño y ha de alcanzar su libertad o su verdad solo en la intimidad. Bien, esto sucede en el 480, pero sucede también en el barroco. Hay una gran tradición misantrópica en el barroco, tal como, por ejemplo, un gran especialista en el barroco, que Javier sabe que a mí me gusta mucho, que es Fernando Rodríguez de la Flor, ha estudiado. De hecho, Fernando Rodríguez de la Flor tiene un libro que se llama Misantropías, centrado precisamente en estas reclusiones, en esta fascinación por la reclusión y el retiro de los individuos del barroco, ¿no? ¿Cómo define Fernando Rodríguez de la Flor la misantropía barroca? Dice, la misantropía es por derecho la respuesta a la violencia simbólica que en el corazón de una existencia se siente que ejerce el cuerpo de lo social. Sentimos que hay una violencia contra nosotros, que ese cuerpo social está ejerciendo sobre o contra nosotros. Y por lo tanto recurrimos al repliegue misantrópico, el repliegue del misántropo que cree que retirándose, como este cuadro del siglo XVII español, de Juan de Solís, de la escuela madrileña, lo encontré este verano en el Museo de Bellas Artes de Pamplona, un cuadro que es muy desconocido y que sin embargo me parece extraordinario. Bien, el repliegue pues del misantrópico, que piensa que ese retiro le va a propiciar
por decir así, un tiempo distinto, una duración, una percepción del tiempo tal vez ya de largo alcance, mucho más demorada, un largo plazo en donde ya el individuo, el solitario, no esté sometido a las tribulaciones del mundo, a las continuas mutaciones de la actualidad barroca, los engaños y los fingimientos característicos del barroco, ¿no? Bueno, no es nada distinto el retiro del solitario barroco de estos retiros que nos proponen artistas contemporáneos. Uno de los artistas que más ha trabajado este arquetipo de la cabaña es Chris Drury. Chris Drury, que es un artista británico que, bueno, he traído algunos ejemplos. Esto se llama Chamber for the Trees and the Sky. Lo interesante de las cabañas de Drury es que las concibe como si fuesen cámaras oscuras. Y cuando uno entra en este espacio tan restringido, lo que ve es la proyección del exterior, ¿no? En una soledad ya de oscuridad absoluta, ¿no? Bien, no hay demasiada diferencia pues, entre el cuadro de Juan de Solís y las cabañas de Drury, creo yo, ¿no? Ambas son lugares en donde la experiencia del tiempo se ha transformado, la experiencia de la duración se ha vuelto distinta. Se busca otra temporalidad. El separado, el retirado, quiere poseer el control de su tiempo, el control de su experiencia, ¿no? Se trata, sin duda, de una experiencia del tiempo distinta a la que se busca en estos espacios, ¿no? El acontecimiento de la vida deja de pertenecer a los demás, deja de venir de afuera y se convierte, por decir así, en un tiempo logrado día tras día, el tiempo logrado instante tras instante. Hay una película de finales de los 90, muy interesante, que se llama Todas las mañanas del mundo, que está basada en un texto de otro gran solitario, tal vez el escritor que más ha fatigado este tema del retiro, del refugio y de la huida hacia los bosques, que es el gran Pascal Quignard, que es el autor de la novela y también del guión en el que se basa esta película. Esta película, seguro que muchos la habréis visto, lo que nos cuenta es la historia de un verdadero misántropo del barroco, que es este gran compositor, Messier de Saint-Colombe, que se aísla por completo de toda relación con la corte, incluso desprecia las invitaciones reales que prácticamente están obligándole casi a asistir a Versalles, con un acto de desprecio absoluto, se marcha a un paraje aislado y se construye una cabaña donde se va a recluir día tras día para ir evolucionando, para ir formalizando sus grandes tombeaux, sus grandes composiciones. El tiempo, pues, construido día a día, ¿no? El tiempo logrado, como diría Hanke, día a día, ¿no? Bueno, los barrocos, el imaginario barroco, pensaban que este era el ideal de vida, ¿no? Una vida no sometida a nada del exterior, una vida liberada del trato con los demás para volcarse en el trato con Dios o en la preparación de las postrimerías. Claro, esto nos plantea una serie de cuestiones, ¿no? Traigo otra imagen, otra pieza de Drury, de Chris Drury. En este caso se llama Cloud Chamber, es decir, cámara de nubes, porque lo que penetra en la cabaña es el reflejo de las nubes que contornean el espacio cabañar. Bien, las preguntas que nos podríamos hacer delante de este tipo de moradas son de este tipo. ¿Quién tiene verdaderamente hoy tiempo para perder el tiempo? Esta es la gran pregunta. ¿Quién dispone de tiempo para perder su tiempo? La siguiente pregunta sería, ¿quién se permite olvidar el tiempo que pasa para interesarse por el tiempo que hace? Que es lo que nos propone Drury. Olvidar el tiempo que pasa en favor del tiempo que hace. Bueno, solo puede hacerlo un solitario. El solitario en la corte, del que nos habla Quignard, o el anacoreta, o el eremita, o el individuo que, a la manera en que el último Foucault deseaba, se dedica al cuidado de sí, expresión que el propio Foucault utilizó, cuidado de sí. ¿En qué consistía el cuidado de sí? Consistía justamente en eso, en una relación con un ejercicio cuidadoso con uno mismo, en un ejercicio virtuoso que va construyendo la propia vida, en un ejercicio saludable en relación con la experiencia de cada uno, en un ejercicio alejado de los sobresaltos y de los excesos,
y sobre todo, como sugiere de la Flor hablando de los barrocos, en un ejercicio en donde está fundamentalmente ausente una palabra, dice Fernando de la Flor, que es pregnante para nuestro asunto de la misantropía, y esta palabra es la molestia. La molestia que genera el trato con los otros, el trato con el otro, y que cada vez efectivamente está más presente en las formas de existencia de la sociedad contemporánea, ¿no? De manera que el modelo de la cabaña es idéntico al modelo del sabio misantrópico, al modelo anacorético, que es aquel del individuo apartado, del individuo retirado, que cree inmunizarse contra las molestias o contra la molestia de la fuera o de los otros, precisamente por su apartamiento, por su retiro. Hemos visto antes cómo se iba construyendo su cabaña Messier de Saint-Colombe, y aquí ya la vemos terminada, y cómo bueno, pues las criadas le portan los instrumentos para que el compositor elabore su creación. Bien, dice Fernando de la Flor, es el principio de autoconservación el que rige esta conducta misantrópica y la determina a lo que se sueña ser un aislamiento fecundo. Me interesa destacar esta idea del aislamiento fecundo. El aislamiento será fecundo si conseguimos, si logramos ese espacio independiente, ese espacio de soberanía, ¿verdad? Si alcanzamos este espacio para que se produzca el cuidado de sí, ¿no? El pensamiento Foucaultiano, el del último Foucault, está elaborando este mismo tipo de reflexiones, ¿no? Como es sabido, en los años finales de su vida, Foucault se interesó especialmente por la experiencia ascética, por la experiencia de las viejas moradas eremíticas del paganismo y de los orígenes del cristianismo. Pero ¿qué le interesaba a Foucault de esta experiencia ascética, de esta experiencia eremítica? Le interesaba lo que en ella pueda haber de sublevación contra las formas institucionalizadas de la sociedad, contra este cuerpo social del que hablábamos antes, ¿no? Hay una reivindicación de una individuación distinta, de una individuación diferente frente a esta coerción política en el pensamiento de Foucault. Foucault estaba obsesionado con una especie de monopolio de las estructuras de poder, una especie de totalización simultánea por todas las instituciones que estaban ejercitando imperativamente este poder sobre los sujetos, y reivindicaba en estos años finales un espacio de libertad, pero un espacio de libertad no tanto para construirse a uno mismo, sino más bien para rechazar lo que quieren que seamos. La expresión de Foucault en este sentido es maravillosa. Dice, el objetivo principal hoy, está pensando en este espíritu anacorético, sin duda, el objetivo principal hoy no es descubrir lo que somos. No se trata de descubrir lo que somos como si en lo más profundo de nosotros encontrásemos una esencia, como si encontrásemos el anillo del ring o como si encontrásemos ese fundamento que no terminamos nunca de ver claramente. No. Lo principal hoy no es descubrir lo que somos, sino rechazar lo que somos, o rechazar, diría yo, lo que quieren que seamos. El problema actual, dice Foucault, es un problema de índole política, de índole ética, de índole social y de índole filosófica. Y consiste, parafraseo un poco a Foucault, consiste en liberar al individuo de esta coerción de los estados o de las instituciones estatales, liberar al individuo de todas las instituciones, liberar al individuo de la presión del Estado, liberarnos incluso del tipo de individualización que el Estado quiere insinuar en nosotros, del tipo de individualización que quiere que sea el propio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la experiencia anacorética sería la experiencia de buscar nuevas formas de individualidad a la manera de Foucault, nuevas formas de subjetividad. Es necesario promover, dice Foucault, nuevas formas de subjetividad, rechazando el tipo de individualidad que nos fue impuesta durante siglos. Bien,
vemos pues que en la sublevación en la que este último Foucault siempre está pensando, lo que hay es no solo una protesta, sino una verdadera sublevación contra la individualidad estatuida, contra la individualidad instituida, podríamos incluso decir, ¿no? Instituida ¿desde dónde? Desde el poder. Instituida desde la urbanidad técnica, podríamos incluso decir, que es el apéndice evidente del poder. Y esto vuelve a conectarnos, este deseo de sublevación contra la civilidad instituida, vuelve a conectarnos otra vez con el espíritu de Thoreau. Hay un momento en los diarios de Thoreau, y claro, vuelve a conectarnos con otros grandes retirados que estaban efectivamente buscando nuevas formas de su propia subjetividad que ni ellos mismos siquiera barruntaban, como es el caso de Wittgenstein, ¿no? Los diarios de los años 36-37, que son los años donde pasa buena parte de esa temporada en la famosa cabaña de Skolden, en el norte de Noruega, son terribles, porque vemos cómo Wittgenstein está luchando contra sí mismo, está luchando contra sus propios deseos, está luchando contra su propia pereza, está luchando contra su propio monstruo, en realidad, ¿no? Bien, decía que toda esta sublevación contra la civilidad encaja de nuevo con el espíritu de Thoreau. Hay, especialmente en los momentos finales de los diarios de Thoreau, una reivindicación de eso que Thoreau llamó lo salvaje. He traído un cuadro, precisamente, de un gran artista español, del pintor Jesús Vázquez, que tiene una serie sobre cabañas y Wittgenstein interesantísima. Este es un cuadro enorme, de más de 3 metros de alto, donde está pintada la cabaña de Wittgenstein en Skolden. Bien, Thoreau decía que llamó a este espíritu de sublevación contra la civis, contra la civilidad, le llamó lo salvaje. Y él ponía en conexión esta idea de lo salvaje con una especie de relación cósmica, de conexión mucho más que íntima, de conexión en donde el entorno mínimo del habitante en el refugio, el entorno mínimo del individuo en la morada, rompía con todo reglamento civil, rompía con toda organización estructurada, rompía con todas las características de un individuo efectivamente reglamentado. Y entonces en esa quiebra, en ese rompimiento, pensaba Thoreau, se abría un campo de larga perspectiva, un campo de relación de largo alcance, podríamos decir, de larga perspectiva, de amplitud inmensa. Cuenta Emerson, que fue a visitar a Thoreau, y dice de Thoreau Emerson, para Thoreau, cuando está en la cabaña, el tamaño no existía. El estanque, es decir, el lago de Walden, ¿no? Este que estamos viendo aquí, el lago Walden, el estanque era un pequeño océano. Thoreau relacionaba hasta los hechos más insignificantes con leyes cósmicas. Bueno, ejemplo perfecto, pues, de que el aislamiento propicia un cambio de escalas, propicia un cambio de perspectivas, una conexión otra, un cambio escalar con los elementos del universo. En el último texto que escribe Thoreau, que se titula Caminar, y prácticamente al final de este texto, de este escrito, Caminar, que se considera de hecho su testamento, escribe unas frases que tienen sin duda este aire testamentario, donde Thoreau dice: quiero decir unas palabras en favor de la naturaleza, de la libertad total y del estado salvaje, en contraposición a una libertad y a una cultura simplemente civiles. Por aquí está Foucault otra vez. Considerar al hombre habitante o parte integrante de la naturaleza en lugar de un miembro de la sociedad. Esta parte es fundamental. El hombre es parte integrante de la naturaleza y ya no miembro de la sociedad. Bien, efectivamente, en la cabaña, en este refugio solitario, en este refugio tan precario, también vemos que, para empezar, una cabaña nunca se somete a ningún reglamento. No hay reglas de construcción para una cabaña. Una cabaña, cada cabaña tiene su instalación propia. Cada cabaña tiene su libro de instrucciones, si queremos decirlo así, ¿no? Pero además, claro, la cabaña está fuera de toda civilidad. Es decir, no hay vecinos en las cabañas.
hay una verdadera ausencia de vecindad. Y por consiguiente, la socialización está reducida al mínimo o incluso a la nada. De manera que vemos que se cumple el pensamiento misantrópico en este espíritu de pensamiento salvaje. Lo que late es la consideración de que solo a través de esta apuesta encontraremos la vida que efectivamente no está nunca en la ciudad. La vida está en otra parte, decía Gambo, ¿verdad?, en la misma época de Baudelaire. Desde luego parece que estaría lejos de la civilidad, lejos del contacto social, lejos de la ciudad. La ciudad es un tema interesantísimo. Uno de los filósofos que más ha trabajado este tema es Giorgio Agamben, como muchos sabréis, ¿verdad? Hay una declaración de Agamben muy curiosa en la que Agamben contrapone la vida a la ciudad. El concepto de vida, el concepto zoé, el concepto de vida en bruto, de nuda vida, lo que los griegos llamaban zoé, efectivamente, en contraposición con la polis, dice Agamben, con la ciudad. La vida es aquello sobre cuya exclusión se funda la polis. Es decir, la ciudad nace de la exclusión de la zoé, de la vida, de la nuda vida, de la vida salvaje. La vida es aquello sobre cuya exclusión se funda la polis, o más precisamente, aquello que es incluido en ella, en la polis, a través de su exclusión, es decir, brilla por su ausencia, la vida en la polis. Aquello que es incluido en ella a través de su exclusión, y de esta manera actúa como fundamento negativo de la política. Esta exclusión. Esta exceptio, continúa Agamben, esta toma afuera o exclusión inclusiva de la vida se encuentra en muchísimos aspectos de nuestra cultura y no solamente en la política. Bueno, yo creo que esta lógica de exclusión de la vida en la ciudad está, por decir así, es la cuestión central de los que aspiran a retirarse a las cabañas. Es la cuestión central del espíritu misantrópico, del retirado. Es la cuestión central de la fascinación contemporánea por las cabañas. Todo lo cual nos lleva a una segunda parte, a una segunda observación. Bien, asumamos que hay pues que evitar el simulacro del espacio social, asumamos que hay que evitar la denegación de la vida que la polis realiza para efectuarse, para construirse. Admitamos que en nombre de estos simulacros, que ahora ya son tecnomediáticos, ¿no?, la potencia de la vida, la potencia del acontecimiento queda neutralizada, queda reprimida, queda incluso negada y, en definitiva, admitamos pues la idea de que la vida, como este acontecimiento singular, como esta singularidad de existencia, solo puede existir alejándose pues de esta tecnocivilidad, de esta tecnópolis. Bien, esta solución radical es sin duda la que lleva a gente como una Bomber a recluirse en la cabaña y a enviar las famosas cartas bomba a todos los medios de comunicación norteamericanos, ¿verdad? Recordáis el caso de una Bomber, este terrorista, que en los años 90, si no recuerdo mal, a principios de los años 90, comienza a enviar cartas a los medios más importantes de Norteamérica, elaborando una crítica demoledora de la tecnología contemporánea, del imperativo de la técnica. Una Bomber es el ejemplo más histérico, evidente, el ejemplo criminal, sin duda, de esta consideración de que la técnica, al ser justamente lo que amenaza la vida, lo que disloca la vida, lo que desaloja la vida, lo que expatria o exporta la vida, la manera en que lo comenta Agamben, ha de ser neutralizada, ¿no? He traído una imagen de la famosa cabaña de una Bomber que ahora pulula por diferentes museos. Esta es una reconstrucción que ha hecho un artista de la cabaña de una Bomber, Richard Barnes se llama el artista. La cabaña de una Bomber en realidad es una réplica de la cabaña de Thoreau. Una Bomber hace una réplica de la famosa cabaña de Thoreau. Y desde esa cabaña es desde donde enviaba sus famosas cartas bombas. Bien, la técnica pues como amenaza de la singularidad de la vida, como amenaza incluso a la vida misma, ¿no? Bueno, no hace falta ponerse en la dimensión de una Bomber, claramente. No hace falta histerizarse o criminalizarse a la manera de una Bomber, pero sí que es cierto, y hay que reconocer que es indudable
que todo proceso tecnológico, desde los orígenes de la técnica, todo proceso tecnológico tiene, aunque no de una forma exclusiva, naturalmente, pero tiene la forma general de la expropiación de la vida. Esto es indudable, ¿no? La forma general de la dislocación, de la desterritorialización, por utilizar un término muy de Deleuze, ¿no? Y precisamente porque lo tiene, se nos hace creer en el efecto inverso, es decir, se nos hace creer que la técnica produce proximidad, produce inmediatez, produce interioridad. Lo que produce es ilusión de proximidad, ilusión de inmediatez, ilusión de intimidad o interioridad, ¿no? No es un dato menor, por ejemplo, comprobar cómo muchas de estas viviendas provisionales de las que hablamos consisten a menudo en ensamblajes de materiales deyectos por la técnica, de detritus de la técnica. Estos materiales que la vida contemporánea arroja al limbo, de repente son extravagantemente reutilizados por estos solitarios, por estos misántropos, en la realización de sus moradas, de sus construcciones, ¿no? Hay algo indudablemente interesante en estas moradas, que es el carácter de imprevisibilidad que sus construcciones siempre tienen, ¿verdad? La imprevisibilidad misma que tiene la naturaleza. La naturaleza es naturalmente imprevisible. Y en ese sentido, esta imprevisibilidad de la naturaleza se acomoda bastante bien a la propia imprevisibilidad de nuestras fantasías. Cuando nuestras fantasías dejan de estar sometidas a estos reglamentos de la conformidad, empiezan a elaborar todo tipo de construcciones y de sinapsis y de desarrollos verdaderamente delirantes, ¿no? El propio Thoreau se dio cuenta de esto. Dice en el diario, el 15 de marzo de 1842, hablando de la naturaleza, dice: la naturaleza es constantemente original e inventa sin cesar numerosos modelos, como un artista en su estudio. Bien, se trataría entonces un poco de lo que apunta uno de los paisajistas más influyentes de estos últimos 15 o 20 años, que es Gilles Clement, ¿verdad? El autor del Tercer paisaje, este tipo interesantísimo que se ha hecho esta especie. Esto es mucho más que una cabaña, esto ya es un cottage, pero en fin, este es el lugar en donde se retira Gilles Clement y al que invita a buena parte de los intelectuales franceses. Me interesa destacar de Gilles Clement una idea que entronca perfectamente con el espíritu de Thoreau. Dice Gilles Clement: hay que hacer con la naturaleza y jamás contra ella. Hay que hacer con la naturaleza, jamás contra ella. Bien, volvamos pues a este efecto global, este imperativo inmediático, este mandato, si queremos, este éxtasis comunicacional en el que todos estamos inmersos, ¿no? A través de la televisión, a través del fax, a través del teléfono, a través de los satélites, de las pantallas, de las imágenes, del circuito absolutamente acelerado de las imágenes, de los discursos, etc., ¿no? Bien, lo que provoca este mandato comunicacional, este éxtasis, este ajetreo inmediático, lo que finalmente provoca es que nunca sabemos exactamente nuestro aquí y nuestro ahora. El aquí y el ahora se han vuelto tremendamente inciertos, tremendamente porosos, efectivamente. El aquí y el ahora dejan de tener plazo y plaza, dejan de tener seguridad. Ya no existe anclaje, arraigo, morada. Nuestra propiedad ha sido impugnada, expropiada, deslocalizada. Estamos desalojados. Como digo, esto no es nuevo. De hecho, siempre fue así. La casa propia siempre sufre el peligro de la expropiación, siempre sufre el tormento del otro, como decía Junger, ¿no? Siempre sufre la pasión o la visita del huésped, la amenaza del enemigo, la amenaza de la expropiación. No obstante, creo que hoy asistimos a una expropiación, a una desterritorialización, a una deslocalización radical, a una dislocación radical. Y es radical porque empieza por nuestro propio cuerpo. Es una desterritorialización corporal,
antes que nada corporal, o también de lo corporal. ¿Por qué? Porque la revolución digital, la tecnología digital, afecta a la esencia misma del cuerpo, afecta a la esencia misma de lo humano, cambia nuestra subjetividad. Por ejemplo, en relación con el cuerpo, por primera vez en la historia, nuestro cuerpo se ha retirado de la percepción directa de los acontecimientos. La percepción directa de la realidad se ha evaporado. Pero claro, si afecta a nuestro cuerpo, como primera instancia, ha de afectar indudablemente a lo político. Y especialmente a lo que más nos interesa de lo político, que es justamente lo político local, lo político íntimo. Ya no solo afecta al Estado nacional, que ya no sabe nadie exactamente qué es un Estado nacional ahora, en este mundo tecnoglobalizado, pero afecta específicamente a lo que nosotros consideramos íntimo, o a lo que consideramos local. Entonces, no es extraño que surjan respuestas, ya no a la manera de una bomber, claro, respuestas criminales, pero sí que surja una especie de histeria por la cabaña. Una respuesta histerizada, que es la que hace que tantos artistas nos estén continuamente proponiendo estas construcciones. Cito otro, Michael Rimbaud, artista fundamentalmente francés, ¿no? Y la solución más rápida, la solución más inmediata a todo este malestar del aquí y la ahora, a toda esta dislocación o desterritorialización, es la de quiero volver a casa, quiero estar por fin en casa, quiero volver a mi cuerpo, quiero estar con los míos, quiero estar en mi intimidad junto a mis íntimos, quiero que lo mío sea enteramente mío, hecho por mí y tenido por mí. Esto es a lo que la cabaña efectivamente responde, a este deseo primario incluso, ¿no? Pero como decimos, la casa propia nunca ha sido propia, la casa propia nunca ha sido íntima, la casa siempre ha sufrido, casi diríamos que ontológicamente, el tormento del otro, el tormento, la pasión del huésped, la amenaza de la expropiación. Porque en realidad, como decía Deleuze de la ciudad, podríamos decir lo mismo de la casa, es decir, el movimiento mismo de constitución de lo propio, de lo más íntimo, compete a la posibilidad de la expropiación o afecta la posibilidad misma de la expropiación. No hay apropiación sin la posibilidad de ser expropiado. No hay apropiación sin la posibilidad de expropiación, sin la confirmación de que esa posibilidad está dentro incluso de nosotros mismos, que en nuestro propio rumiar nos desapropiamos continuamente. Tenerse a sí mismo es imposible. Tenerse a sí mismo sería la intimidad, la identidad absoluta, y la identidad absoluta no existe. Precisamente cuando nos acercamos a la intimidad, nuestra identidad empieza a tambalearse, empieza a estremecerse. José Luis Pardo, el filósofo español, ha estudiado muy detenidamente la cuestión de la intimidad en un libro extraordinario que se llama de la misma manera, La intimidad. Dice cosas de este tipo. La intimidad no indica identidad, naturaleza, posesión ni propiedad, sino tensión, desequilibrio e inquietud. Yo diría todavía algo más. Tener intimidad es ser tremendamente vulnerable. De la misma manera en que tener un hogar es saberse o volverse tremendamente vulnerable. Heródoto queda fascinado por los escitas, por los nómadas escitas, estos seres que vivían prácticamente a caballo. Y decía que los escitas eran la tribu, o el pueblo más difícil de vencer, porque no tenían casas, porque no tenían, dice Heródoto, ni ciudades, ni fortificaciones, ni casas, dice el griego. Llevan los escitas sus casas consigo y disparan con arcos montados en caballo. Sus moradas están en sus carros. ¿Cómo no van a ser invencibles e inaccesibles para los demás? Bien, hasta aquí Heródoto. Pero más allá de que la expropiación esté en la intimidad ontológica misma del hogar, de la casa, es evidente que este sentido de expropiación, como no me canso de repetir, es tal vez en nuestro tiempo muy agudo, es tal vez en nuestro tiempo tremendamente acuciante. Nuestro mundo ha devenido un universo de exilio global, un universo en donde todo resulta en buena medida artificial, antinatural. Y hay también que reconocerlo, esta falta de realidad de la que estoy hablando, esta artificiosidad que a todos ya nos envuelve, se parece mucho a la ficción. Parece que
todo ocurre de una manera un tanto ficcional en nuestra existencia, ¿no? Georg Lukács, el pensador húngaro, tiene una reflexión muy aguda sobre el origen de la novela como paradigma narrativo moderno. Y Lukács sostiene que la novela, que es la gran forma moderna de la ficción, la novela responde a, Lukács dice, a la falta de hogar trascendental. Es decir, a la carencia de un hogar en el sentido trascendental, en el sentido incluso metafísico. Bueno, tal vez nuestro tiempo ya no sea tiempo de trascendentalidades, ya no sea tiempo de metafísicas, ¿no? Pero es indudable que la querencia contemporánea por las cabañas, por estos espacios de interiores de los solitarios, responda también a esta falta de hogar, a esta falta de intimidad. Una falta de hogar que, como digo, ya no es necesario siquiera pensarla en términos de trascendentalidad, ya no se trata de nada teológico, ¿verdad?, sino meramente de circunstancias, de circunstancialidad, de circuito, de circulación técnica. Y frente a ello, entonces, la cabaña encarna justamente el tiempo de lo más cercano a nosotros, el tiempo arcaico incluso. La cabaña reanuda nuestra querencia hacia los orígenes, nuestra voluntad por lo primigenio, por el contacto de lo arcaico, por el contacto de lo atávico, por lo que es común a la especie. Por eso, la relación entre la cabaña, he traído una imagen de las muchas que hay hoy en día, ¿verdad?, de cabañas para escritores, ¿no? Este es un parque en Gales, en donde hay varias cabañas que se ofrecen para que los escritores vayan allí a realizar su obra. Decía que, como la cabaña reanuda el contacto con lo primigenio, el contacto con los orígenes, el relato con los orígenes, o el relato de los orígenes, todos sentimos que está muy cerca de la infancia. La relación entre la cabaña y el niño es inmediata. Y, de hecho, el adulto, cuando va a la cabaña, o cuando está en la cabaña, o cuando construye la cabaña, se convierte en niño. Todos miramos o estamos en la cabaña o abordamos la cabaña con ojos de niño. En ella todos nos volvemos a hacer pequeños otra vez, ¿no? Nos hacemos pequeños de nuevo, ¿no? Debería pensarse mucho más esta fascinación que tenemos por la cabaña, porque nos pone en relación directamente con los actos de la infancia, porque nos pone en relación con los relatos de la infancia, con los mitos de esta edad, con los juegos de esta edad, ¿no? Sucede un poco lo que ya había pensado Benjamin, siempre Benjamin, ¿verdad? No hay conferencia sin que se cita a Benjamin, yo también, ¿no?, en el famoso texto sobre el narrador, ¿no?, de Benjamin. Benjamin, en este famosísimo texto, nos venía a decir que lo que sentimos frente a la narración, fundamentalmente oral, ¿verdad?, la narración de la infancia, ¿no?, las narraciones al calor de la lumbre, ¿no?, lo que sentíamos frente a esa narración es que se nos ofrecía una forma de vida que tal vez ya hemos perdido, una forma de vida que ya no sabemos narrar, ¿no?, una forma de vida que es justamente eso, una forma. Y Benjamin por eso hablaba de la relación entre la narración y la muerte, ¿verdad?, porque la muerte determinaba toda la existencia, la encerraba en un principio y un fin. Bien, la cabaña pues nos da la posibilidad de dotar de forma a nuestra vida, de darle una forma a la vida. De manera que el tema de la imbricación entre la narrativa o la narratividad y la cabaña es sumamente interesante, ¿no? Decíamos, pues, que una de las sensaciones contemporáneas es la falta de hogar. Ya no solo el hecho de que haya millones de exiliados o de migrantes o de refugiados o de desplazados, lo cual ya es en sí mismo determinante, ¿no?, sino más bien que a todos se nos ha dislocado el hogar, se nos ha movido la sensación de hogar. Es como si la búsqueda de una vida auténtica se hubiese evaporado, si la vida auténtica se hubiese escamoteado por esta especie de velo artificial que envuelve ahora todo, que cubre y que distancia inmediáticamente todo, ¿no? Este velo que está hecho por todo tipo de pantallas, de informaciones, de conexiones, en fin. No me detengo en algo que Baudrillard o Virilio han analizado suficientemente, ¿no? Pero a eso habría que añadir otro dato más que es estrictamente contemporáneo
y que tiene que ver, bueno, he traído algunas imágenes de tal vez el autor que más cabañas ha producido por el mundo adelante, que es el japonés Tadashi Kawamata, que bueno, se caracteriza, entre otras cosas, pero fundamentalmente por instalar todo tipo de cabañas, tanto reales como modelos en miniatura, tanto en los árboles como en jardines, campos y museos. Tadashi Kawamata. Bien, decía que hay que añadirle otro dato más a esta expropiación de la que estamos hablando y que tiene que ver con Derrida, algo que Jacques Derrida no se cansó de recordarnos una y otra vez. Y tiene que ver con la imposibilidad de reapropiación plena de uno mismo por uno mismo. Es decir, cuando uno busque su identidad, su autenticidad, cuando trata de atrapar el sentido pleno de su existencia, a lo que llega es justamente a la sensación de que esa reapropiación nunca se puede dar plenamente. Siempre hay una hendidura, siempre hay una quiebra, siempre hay una expropiación que dificulta, por suerte, la posibilidad de la identidad completa. Porque la identidad completa sería el vernos atrapados en la petrificación completa también. De manera que no hay reapropiación total jamás. Muy por el contrario, lo que hay siempre, y esto es lo que rumiamos cuando estamos con nosotros mismos, siempre hay interrupción de uno para sí mismo, corte de uno para sí mismo, separación de sí en sí. Esta es la condición misma de la experiencia y no hay otra. El corte, la marca indeleble de la expropiación dentro de nosotros mismos o de la expropiación como uno mismo. Derrida pensaba, con razón, que no había experiencia sin esta fisura, sin esta marca, sin este eclipse, sin este trazo. Y por eso, cuando buscamos lo más absolutamente propio de nosotros mismos, lo que es más yo que nosotros mismos, lo más secreto, a lo que llegamos es justamente a que eso, que es más yo que yo mismo, pertenece a otro o pertenece al otro, pertenece a esa presencia dentro de mí que me fractura a mí mismo. Acceder a esa presencia sería asumir finalmente la partida, la distancia. Bien, tenemos pues, por un lado, la voracidad inflexible, el imperativo mediático, la voracidad avasalladora de lo público, de la publicidad, de la opinión pública, como queramos llamarle, que nos imponen continuamente las identidades, por ejemplo, de marca o de marcas, y que nos imponen continuamente sus reglamentos, sus convencionalismos. Y frente a ello, la experiencia de nuestra íntima fragilidad. De esto creo que hablan muchas veces las piezas de Tadashi Kawamata. Estas cabañas que están precariamente erigidas, que manifiestan esta experiencia de flaqueza, de inseguridad, de fragilidad. Volvamos a Pardo, dice José Luis Pardo en este libro, en La intimidad. Nada es más contrario a la identidad que la intimidad, porque la intimidad es lo que nos impide ser idénticos. Parece que estuviese hablando de Derrida, ¿verdad? Bien, esta es también la cuestión del arte. Creo que esta es la marca del arte, del ser del arte, si queremos. La necesidad del arte, el trauma del arte. Porque el que hace arte tiene que conformarse con esta precariedad, tiene que conformarse con este perseguir rastros, con este tantear huellas, con esta experiencia que nunca se deja capturar en su forma plena, que nunca alcanza plenitud, que es siempre fragmentaria, que tiene mucho más que ver con el rumor, con los vestigios, con las huellas, con las presencias furtivas, con las heridas, con las marcas, con el propio trauma. Bien, ¿cuál es entonces el verdadero hogar? Buena pregunta. ¿Cuál habría de ser el verdadero hogar? Un escritor exiliado, por cierto, lo define de la siguiente manera: sabiendo que ya no puede tener hogar, dice así. Es un escritor yugoslavo que se exilia de Yugoslavia cuando la guerra. Donde cada sitio, el hogar es donde cada sitio tenía un nombre y cada persona y cada cosa de ese sitio tenían un nombre. Y uno nunca ha podido estar en ninguna parte porque en todas partes había algo.
Nuestro tiempo es el momento en que los nombres y las cosas, las palabras y los referentes están desunidos. Desunidos. Bueno, frente a eso estaría pues el deseo de la cabaña. La cabaña encarna el deseo del hogar. La cabaña en realidad es como tratar de reconstruir el hogar, de llevarse por lo menos escondida una parte de ese hogar, una parte de esa intimidad, de llevarse el nuevo hogar allí a donde uno va. Pero la cabaña, el que construye cabaña sabe que ese hogar ya está siempre perdido, sabe que ese hogar no es recuperable, sabe que ese hogar es siempre imposible. Por eso las cabañas carecen de la tersura del verdadero hogar o de lo que nosotros pensamos en nuestro mito que fue el verdadero hogar. La cabaña tiene siempre algo de brutalidad, tiene algo que no es materno, no tiene la naturalidad evidente del hogar, tiene algo que está siempre en bruto, que está siempre en ausencia, que manifiesta esa falta de hogar. A Nabokov, que es otro exiliado, o fue otro exiliado, le gustaba mucho hacer juegos de palabras, porque había aprendido el inglés como segunda o tercera o cuarta lengua, ¿no? Y bueno, se obsesionó con dominar el inglés como si fuese un anglosajón nativo, ¿no? Lo curioso es que, precisamente por haber aprendido el lenguaje, el inglés, de una forma ya artificial, es decir, no como hogar materno, Nabokov utilizaba palabras que ya estaban en desuso para los nativos anglosajones. Utilizaba unos términos que ya estaban prácticamente enterrados en el uso diario para los americanos, a los que les sorprendía muchísimo. Y estas cosas le divertían mucho a Nabokov, por cierto, ¿no? Bueno, pues esa misma sensación creo yo que se tiene frente a las cabañas. La cabaña es como una casa en desuso, una casa natal pero que manifiesta que está perdida, una casa natal perdida, tal vez siempre ya desde siempre perdida, ¿no? La relación de la cabaña con la destrucción es siempre muy próxima, muy cercana, ¿no? O por lo menos una casa que está enterrada en el desuso, o que está enterrada en la desmemoria, o en lo inmemorial, ¿no? Una casa olvidada por la urbanidad contemporánea, ¿no? Pero, claro, todos los que construyen cabañas, todos los que habitan las cabañas, confían, creen, anhelan, aspiran a liberarse de toda esta sujeción, de toda esta sumisión inmediática, y creen, anhelan, aspiran a hacerse a sí mismos o hacerse a uno mismo. Pero todos saben, en el fondo, que la cabaña, al resguardarnos precariamente de la naturaleza, lo que nos pone delante de nosotros mismos es nuestra propia naturaleza. La cabaña nos expone a nuestra propia naturaleza. Y en ese sentido se vuelve un espacio tremendamente crítico, un espacio en donde hemos rechazado el afuera de la urbanidad, el afuera de la civilidad, pero hemos entrado en un interior de la intimidad que nunca vamos a formalizar del todo, que nunca vamos a formalizar plenamente. Buscamos esa conciencia de uno mismo, esa conciencia de sí, pero nos damos cuenta que nunca la vamos a alcanzar en plenitud. Por eso las cabañas se convierten en lugares de la espera, lugares que se constituyen en espacios de la espera, en espacios del anhelo. Allí es en donde vamos a querer ser, allí es en donde esperamos llegar a ser. Todos estamos a la espera de ser. ¿Por qué estamos a la espera de ser? ¿Por qué estamos a la espera del sí mismo? Pues evidentemente porque hay una distancia entre yo y sí mismo, porque no hay una identificación de sí consigo, como decía Derrida, ¿no? Y por eso existen expresiones del tipo llega a ser el que eres, si no esto no tendría sentido, ¿no? O conócete a ti mismo, o llega o ocúpate a ti mismo, ocúpate de ti mismo. Este tipo de expresiones solo existen porque efectivamente hay una distancia entre el yo y el sí, o entre el yo y el self.
Bueno, pero pensamos, anhelamos, queremos confiar en que en la cabaña encontraremos el secreto, encontraremos lo que es más yo que yo mismo, lo que es más mío que yo mismo. Y constatamos finalmente, en esa espera, la definitiva falta de un hogar, la definitiva imposibilidad de alcanzar la autenticidad. La fascinación por estos lugares del retiro, por estos lugares recónditos, se convierte en una especie un tanto patética, diría yo, de hacer a escala humana lo que el mito del hogar quiere contarnos, lo que pensamos que debió de ser el hogar materno alguna vez, lo que pensamos que debió de ser en nuestra infancia mitificada, en nuestra infancia fascinada, lo que debimos sentir en algún momento de esa infancia. Todos queremos pensar, indudablemente es así, que la infancia es el primer espacio de la experiencia, ¿verdad? La infancia es el gran relato. En la construcción de la cabaña queremos repetir este relato, queremos repetir esas primeras experiencias profundas, por ejemplo, la experiencia del espacio, por ejemplo, la experiencia de la naturaleza, por ejemplo, la experiencia del yo. Pero eso, claro, cuando lo hacemos comprobamos que ya lo hemos perdido. Eso reposa en el espacio de la infancia sin lenguaje, del infans, como diría Pascal Quignard, ¿verdad? Y entonces, como lo sabemos perdido o lo intuimos perdido, como notamos en nuestro foro interno y comprobamos que lo hemos perdido, entonces esa emoción se va amplificando, se va creciendo. Entonces la mitificación del hogar crece y se convierte en la gran emoción, en la gran obsesión, tanto más obsesiva cuanto más sensación de desaparición de ese hogar tengamos. Porque, repetimos, lo problemático es darle forma a nuestra vida. Cuando vivimos, en el momento en que vivimos, en el momento en que experimentamos la vida, en el momento en que la vivimos, la vida no tiene forma. Solo le damos forma, solo le damos trazas a través del recuerdo de aquello que ya desapareció, de aquello que forma parte de un pasado, de aquel pasado desaparecido. De ahí la relación de la cabaña con la lectura. Hay toda una, casi diríamos, una subdivisión de los espacios del retiro en espacios de la lectura, ¿no? Por ejemplo, esta pieza de Massimo Bartolini, ¿no? Que es una cabaña en donde uno se recluye para leer. ¿Por qué? Porque el proceso de construcción de la forma de una vida es idéntico al de la lectura. Es decir, realizamos el acto de comprensión siempre de forma retrospectiva, como la propia lectura o la escritura. O, para decirlo de una manera mucho más simple, la vida solo existe en tanto que es narrada, solo existe en su narración, solo existe en la medida en que sea contada, en que sea escuchada, en que sea leída en la intimidad. Esa narración, esa lectura es la que crea la intimidad. Esto lo ha notado precisamente Pascal Quignard, el gran solitario, Pascal Quignard. Dice Quignard, el lector es el gran solitario, el separado. Se lee solo, de soledad en soledad, con otro que no está ahí, ¿no? Esto me recuerda siempre que lo leo a aquello que decía Quevedo, ¿verdad? De, escucho con mis ojos a los muertos. Cuando estoy leyendo, escucho con mis ojos a los muertos. Bien, pues se lee solo, de soledad en soledad, con otro que no está ahí. Todos aquellos que leen están solos en el mundo con su único ejemplar, forman la comunidad misteriosa de los lectores. Es una comunidad de solitarios, como se dice de los jabalíes, bajo la sombra tupida de los árboles. Volvemos otra vez al mito de los bosques. Bueno, quizás pues las cabañas se construyen cuando uno asume aquello que decía Nicolas Rey, el gran director de cine, ¿verdad? Que uno ya nunca puede volver a casa. Gran frase de Nicolas Rey, uno ya nunca volverá a casa. Todos hemos abandonado, por lo menos una vez en la vida, el hogar familiar, la casa natal, la casa a la que hemos pertenecido, o bien
la casa nos ha abandonado a nosotros. Casi todos tenemos esa experiencia, la de abandonar nuestro hogar, al menos una vez, para ir a la universidad, para ir al primer trabajo, para ir a la ciudad, para estudiar, para trabajar, para lo que sea, para independizarse incluso, ¿no? Hay una necesidad de marcharse del hogar. Y después, esto es lo que cuenta el mito del hijo pródigo, mito fascinante también, y después ya nunca se va a poder regresar. Después aparece la dificultad de regresar a esa casa, porque las cosas de esa casa ya no son las mismas. Las cosas nunca vuelven a ser de la misma manera que eran cuando nosotros vivíamos. Ya no se puede volver al hogar porque ya no es posible, porque ya no sabemos siquiera cómo hacerlo. Así pues, la falta de hogar es posiblemente el estado habitual y corriente para todos, especialmente si somos derridianos, claro, como he dicho. Otra pieza muy conocida de Matej Kren, que relaciona estos espacios, estas moradas de soledad con la lectura. Bueno, voy acabando. Con todo esto se ve, como vemos, que no estamos hablando meramente de exilio, o no estamos hablando propiamente de exilio, ni siquiera de la forma del exilio, sino de la falta de hogar, ¿no? De la falta de hogar. El teórico Edward Said tiene un famosísimo ensayo sobre el exilio, se llama Reflexiones sobre el exilio, en un libro con el mismo título, y dice Said, el exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de experimentar. Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar. Nunca se puede superar su esencial tristeza, la de la pérdida. Los logros del exiliado están minados siempre por la pérdida de algo que ha quedado atrás para siempre. Bueno, nosotros no estamos hablando propiamente de exilio, como digo, no estamos hablando de esa tragicidad del exilio, de ese dramatismo, de ese carácter verdaderamente torturante que tiene el exilio, ¿no? Ni de los desplazados, ni de los migrantes, ¿no? Yo estoy hablando de esa pérdida específica de todos, que es la de carecer ya de hogar, la de sentir la falta de hogar, ¿no? En este mismo texto sobre el exilio, otra pieza más de Matej Kren, en este mismo texto sobre el exilio, Said dice una cosa muy curiosa, muy sorprendente. Dice, no nos debe extrañar que con frecuencia los exiliados sean novelistas, ajedrecistas o intelectuales. Y luego lo explica. Dice, el nuevo mundo del exiliado, como es lógico, es antinatural. Volvemos otra vez a esa sensación de que hemos perdido lo natural. El nuevo mundo del exiliado, como es lógico, es antinatural. Y su falta de realidad se parece a la ficción. Por eso los exiliados se dedican a estas prácticas, como la escritura, el ajedrez, o ser intelectuales, ¿no? Bueno, de esa falta de realidad es de la que quería hablar, de esa sensación de irrealidad en la que estamos todos, que está por todas partes, esa extraña distancia entre las cosas, ese velo de distanciamiento en el que todos estamos inmersos, eso que los paleomarxistas llamaban la alienación, ¿verdad? Pero ese mismo velo es también el que sentimos cuando tratamos de volver a casa. Esa misma distancia es la que sentimos incluso cuando pensamos en la casa, cuando desde nuestra actual casa, que ya nunca es la casa, pensamos en la casa natal, en la casa materna, ¿no? Ese velo, voy terminando ya, tiene que ver mucho con eso que se ha llamado la estética globalizada, ¿no? Que verdaderamente nos ha sitiado, nos ha ocupado como una guerra, ¿no? Y que ha ocupado todos nuestros hogares, todos nuestros lugares, que ha ocupado nuestra vista, que ha ocupado nuestros gestos, que ha ocupado nuestro cuerpo, que ha ocupado nuestra indumentaria, hasta tal punto que ya todos los lugares nos parecen iguales, todos los lugares nos parecen epidérmicos, todos los lugares nos parecen intercambiables, como las propias experiencias epidérmicas, idénticas, intercambiables, lugares o experiencias prêt-à-porter. En realidad no deberíamos hablar de lugares, sino de sitios, ¿no? Porque los lugares lo son en la medida en que tienen huellas, en que tienen historias que se cantan y cuentan y se narran, ¿no? Por gentes concretas, por gentes particulares, singulares, ¿no? Pensar en el retiro solitario, en el retiro misantrópico de la cabaña, es tratar de
de restaurar un lugar, de encontrar un lugar, de hacer un lugar, al tiempo que se corta, se interrumpe, se separa uno, aunque sea transitoriamente, de esa globalidad fofa, ¿no?, de esa globalidad suave, pero tremendamente invasiva, en la que todos estamos inmersos. Optar por la cabaña es apostar, en última instancia, por hacer de la vida de cada uno una mínima narración, una narración vital, bien escrita, estimulante, llena de particularidades, de agudezas locales. Una construcción que nos permita tomar distancias y, por ello, alcanzar una percepción mucho más sutil, mucho más profunda de las sensaciones, incluso de las sensaciones de no pertenencia. Acabo con dos citas de autores ahora llamados viejunos. Uno es Juan de Mairena, Machado. Juan de Mairena es, como sabéis, uno de los complementarios, uno de los heterónimos de Machado. A mí el que más me interesa es Juan de Mairena. De todos sus complementarios, que era, fundamentalmente, Juan de Mairena era un profesor para niños, para adolescentes. Y, bueno, tenía una enseñanza muy particular, ¿no? Hay un momento, casi ya con la guerra a punto de estallar, es decir, ya Machado sabe perfectamente que va a estallar la guerra, y lo está diciendo vía Juan de Mairena en muchas ocasiones ya. Bueno, pues en eso hay un momento prebélico, directamente, en donde le habla Juan de Mairena a los muchachos y les dice: reparad en mi enseñanza. Yo os enseño, o pretendo enseñaros a contemplar. ¿El qué?, me diréis. El cielo y sus estrellas y la mar y el campo y las ideas mismas y la conducta de los hombres. A crear la distancia entre este continuo abigarrado de que somos parte, esa distancia sin la cual los ojos no habrían de servirnos para nada. He aquí una actividad esencialísima que, por venturoso azar, es incompatible con la guerra. Estará pensando ya en la guerra inminente. Yo os enseño, o pretendo enseñaros a meditar sobre todas las cosas contempladas y sobre vuestras mismas meditaciones. La paz se nos sigue dando por añadidura. Yo os enseño, o pretendo enseñaros a renunciar a las 3/4 partes de las cosas. Aquí está el espíritu ascético, el espíritu anacorético. Yo os enseño, o pretendo enseñaros a renunciar a las 3/4 partes de las cosas que se consideran necesarias, y no por el gusto de someteros a ejercicios ascéticos o privaciones que os sean compensadas en paraísos futuros, no tiene nada que ver con estas pretensiones cúriles, ¿no?, sino para que aprendáis por vosotros mismos cuánto más limitado es de lo que se piensa el ámbito de lo necesario, cuánto más amplio, por ende, el de la libertad humana, y en qué sentido puede afirmarse que la grandeza del hombre ha de medirse por su capacidad de renunciación. Hasta aquí Juan de Mairena. La última pieza que he traído es una pieza de Jorge Barbie, que encaja perfectamente con esta voluntad de renunciación de que habla Juan de Mairena. Se llama Hibernáculo, recipiente para ausentarse, de Jorge Barbie. Bueno, pensar en cabañas es también buscar esta capacidad de renunciación, esta voluntad de paz, que será por añadidura, como piensa Juan de Mairena, de pobreza, que intensifica la experiencia de la contemplación de la vida y, por lo tanto, de la libertad, ¿no? Tal vez uno planea la cabaña para demostrarse esta capacidad de renuncia, esta voluntad de renunciación, ¿no? Y como estamos en Murcia, me gustaría acabar con un fragmento de un gran intelectual murciano, que es Ramón Gaya, que estaba comentando antes con Javier, al que aprecio muchísimo como escritor. Me gusta muchísimo la escritura de Ramón Gaya. Tengo mis más y mis menos con su pintura. Y en un texto hermosísimo habla de esta voluntad de renuncia, Ramón Gaya. El texto se titula Portalón abierto de par en par. Está en el libro El sentimiento de la pintura y dice, está reflexionando sobre el arte. Dice Gaya, el arte no es pues un cuerpo. Si el gran arte no es algo corpóreo, sino una experiencia cóncava, el artista es necesariamente un hombre que resta. El hombre natural, por el contrario, va sumándolo todo. Cultura, hechos, sentimientos, belleza. En la obra de un artista todo ha sido restado, quitado, porque lo que él quiere de sí mismo y de las cosas es, como se sabe, el alma nada más. Pero el artista, como el místico, que cree en el alma, que la siente, ignora en cambio lo que ésta es. Otra vez, Derrida, esto es Derrida. Ignora en cambio lo que ésta es y dónde se encuentra. Es decir, no sabe de ella nada.
no tiene de ella nada, sino acaso la sensación de su vacío. Mantener limpio, puro, cóncavo ese vacío es ser artista grande, completo. Dejarlo que se llene de cosas, aunque sea de cosas válidas, es ser artista pequeño, terrenal, material, decorativo, pobre. Es tremendo, Gaia, ¿eh? Y acaba este fragmento y dice: el arte hace retroceder al hombre, retroceder hasta él solo, hasta el hombre solo. Por eso el arte es lo contrario de lo que viene a ser la cultura. La cultura avanza al hombre, pero avanzarlo es también, claro está, alejarlo de su esencia. El arte toma al hombre en su mano y lo devuelve siempre, desde no importa qué cultura, a su desnudez de hombre. Bueno, yo creo que esto es también lo que desean hacer los que construyen cabañas. Muchas gracias. Bueno, muchas... ¿No funciona? Sí, ya funciona. Muchas gracias, Alberto, por tu conferencia. Gracias por citar a Benjamin. Llevamos ya 2 conferencias sin que saliera Benjamin y estábamos preocupados. Y luego, bueno, se nos ha hecho un poquito tarde, pero bueno, si alguien tiene una pregunta, como se suele decir, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? Con lo cual, si alguien se lanza bien, y si no, nos lanzamos todos a por una cerveza. Pues nada. Sí. Una pregunta, porque no me queda del todo claro, ¿no? Prácticamente todos los ejemplos y los comentarios que has hecho acerca de las cabañas son cabañas para vivir o para habitar solo. Entonces, yo no sé, me queda la duda, ¿no? Si existe una diferencia entre soledad e intimidad y si es posible ese retiro en forma de intimidad colectiva o algo parecido, ¿no? Si crees que existe esa posibilidad. Vale, en principio la cabaña es para habitar solo, efectivamente, ¿no? Es decir, no puede existir, por ejemplo, un vecindario de cabañas, ¿no? Eso sería una contradicción en sus términos. Tampoco parece que sea un acto demasiado radical el habitar una cabaña en modo compartido, ¿no? Yo creo que la cabaña exige efectivamente esa presencia de soledad. Pero el problema es que nunca estamos solos, ¿no? Esto es como cuando Cage buscaba en la cámara anecoica el silencio, ¿no? Nunca hay silencio, ¿no? Porque hasta las conexiones nerviosas están emitiendo sonidos, ¿no? Y por lo tanto la soledad es otra aspiración imposible, ¿no? Es otro mito inalcanzable, ¿no? Porque aunque uno alcanzase ese estadio de retiro absoluto, de soledad absoluta, estaría rumiando con una infinidad de susurros y de compañeros íntimos que continuamente lo están interpelando a uno. Y eso es la intimidad, precisamente. Es decir, la intimidad no existe en un individuo único. La intimidad solo se produce en la interrelación entre uno y otro, o entre el sí y el yo. No hay intimidad si no hay compartición, o si no hay partición. Por ejemplo, la intimidad es el acto de una caricia en una pareja, o la intimidad es el tacto, o la intimidad es una serie de expresiones encriptadas que uno puede elaborar con otro interlocutor, o con 2, o con 3, que están en la intimidad, que están en la pomada, como se dice, que están en ese juego, ¿no? Sin esa posibilidad de compartición, de contrarréplica, no hay intimidad, ¿no? La intimidad no es solipsista. La intimidad solo se demuestra precisamente en la compartición, ¿no? Y en ese sentido, el que vaya a la cabaña esperando encontrar esa soledad se va a encontrar fundamentalmente con el delirio, ¿no? Que ese es uno de los problemas, por ejemplo, de los anacoretas del desierto, ¿no? Que al final lo que encontraban es que la cabaña estaba habitada por todo tipo de monstruosidades, ¿no? Las tentaciones de San Antonio. El anacoreta se recluye en la soledad más absoluta y de repente surgen de ese pozo de la soledad todo tipo de manifestaciones abisales que estaban dentro de uno, ¿no? Y con los que uno ante los que uno comparece y que comparecen ante él, ¿no? Sin esa comparecencia, la intimidad no
no existe. Por eso decía que hay un componente tremendamente crítico en la cabaña, que nos expone no solo a la naturaleza en su fragilidad, sino a nuestra propia naturaleza. Nosotros nos abrimos a nuestra propia naturaleza en la experiencia de la cabaña. Por eso es tremendamente crítica. Y por eso nunca se termina esa experiencia, ¿no? Esto es como el psicoanálisis, ¿no? Que no tiene fin jamás, ¿no? Por eso, al final, uno se da cuenta de que en la cabaña está siempre a la espera de que suceda el acontecimiento que definitivamente va a producir el advenimiento, pero ese advenimiento se queda siempre en el advenir, en la promesa, en la inminencia del acontecimiento que cerraría toda la existencia y que solo se producirá una vez que muramos, en la forma justamente retrospectiva de algo que ya sucedió y que tenemos que reinterpretar de nuevo, ¿no? Viniendo para aquí, en los aviones, me traje un libro, un libro de Jean-Luc Nancy, que acaba de ser editado, un libro de conversaciones con Jean-Luc Nancy, y me di cuenta solo al leer la solapa que estaba diciendo exactamente lo mismo que quise decir yo a lo largo de toda esta conferencia, pero en una declaración de 2 segundos, que os leo. Dice Nancy: este es quizás el gran problema de la civilización occidental, ahora convertida en mundial o global, haber tenido la voluntad de transformar el mundo en un mundo humano cuando es posible que hayamos terminado por salir de él. O que en última instancia nos encontremos dentro de un conjunto de elementos, datos, materiales, dispositivos, redes en cuyo interior nos sentimos atrapados y en los que nos hemos convertido en extranjeros. Porque este mundo que hemos dominado se nos escapa precisamente como mundo. Las imágenes del mundo hay que sustituirlas por una habitación, una vida del mundo en el mundo. Fantástico. Mejor que Benjamin. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el día 6 con Jordi Colomer. Muchas gracias.